ella misma le confeccionó su nuevo mail, ramiroyupi@snot.com. En esta mesa que organiza la revista de la Universidad de México, llamada Lenguas en Resistencia. Primero quisiera presentar a los autores que tenemos aquí, que tenemos la suerte de que hayan venido de diferentes latitudes y a conversar sobre cómo la lengua puede ser un instrumento para resistir a los abusos del Estado, básicamente. Pero no solamente. Voy a comenzar por presentar a Ruperta Bautista, escritora, traductora y actriz maya, tzotzil, autora de los poemarios, me perdonarás el acento, la pronunciación, Meontzipetic, Letras Humildes, del 2020, Xochobal Yalopte, Telar Luminario, y Realtà non necessaria, publicada en Italia en el 2009. También es autora de Eclipse en la Madre Tierra, de 2008, que se reeditó en el 2014, y Vivencias en el 2003. Palabra conjurada, 5 voces, 5 cuentos. También ha hecho guión de teatro y novela, entre ellas Estrella Jaguar, publicada en el 2023. Sus obras forman parte de antologías como Yenervista.com, Santiago de Chile, y The Funambulist 15, Clothing Politics, publicado en París, Francia, en el 2018. Son muchos los libros y las publicaciones de Ruperta, entonces no los voy a nombrar todos, pero les puedo decir que también ha publicado, es una colaboradora de la revista de la Universidad de México, y pueden buscar ahí sus poemas que están tanto en tzotzil como en castellano. Algunos de sus escritos han sido traducidos al inglés, al francés, al italiano, al catalán, al portugués y al sueco. Les quiero recomendar realmente que lean sus poemas porque son una belleza y de una potencia muy, muy grandes. Está también con nosotros Nadia Schonville, una escritora intelectual feminista martiniqueña, doctora en sociología, especializada en estudios de género. Entre 2010 y 2013 vivió en la ciudad de Puebla, donde estudió los mecanismos de resistencia que contribuyen a la reproducción de la homofobia y la transfobia. Su novela Mon cœur bat vite fue publicada por la editorial canadiense Mémoire d'Encrier. Nació, vive y trabaja en Martinica, que, por si algunos no lo saben, es una isla francesa en el Caribe. Yo leí hace poco Mon cœur bat vite y les aseguro que es una novela muy, muy rompedora. Y también quiero presentar a Eduardo Montañer. Eduardo Montañer es lingüista, es escritor, novelista, ensayista, poeta, en Véneto. Nada más. Y escribe en véneto y en castellano. Él es de una comunidad de Chipilo, se llama Chipilo, Puebla. Seguro habrán oído hablar de ella por la mantequilla Chipilo, que ya internacionalizó el nombre. Y viene de una comunidad muy chiquita de italianos migrantes que trajeron esa lengua, el dialecto véneto,
que ya es minoritaria en Italia y continuaron con esa lengua en este país donde la han además renovado y nos va a poder contar Eduardo acerca de ello. Entonces, me gustaría, como somos en México muy hospitalarios con nuestras visitas, darle la palabra primero a Nadia y preguntarle, quisiera que nos contara qué es el creol, la lengua, el creol como decimos aquí, lo pronunciamos así, la lengua que se habla en Martinica, esta lengua, yo no les quiero decir, quiero que ella cuente los orígenes de la lengua y cómo se creó, cuándo se creó, quién habla creol, dónde se habla creol, y que nos lea o nos hable, nos dé un saludo en creol para que podamos, ya que esta feria se llama Los Susurros de la Lengua, para que podamos escuchar la sonoridad del creol. Nadia, bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias buenos días, buenas tardes a todos y todas. Estoy muy feliz de compartir esos momentos con ustedes. Para contestar tu pregunta, el creol es un idioma que se habla en el Caribe, en las islas del Caribe, pero también se encuentran idiomas que se dicen creol en otros lados del mundo, como en la isla francesa de La Réunion, en el Océano Indio, o bien también en Guyana Francesa. Pero el criollo que yo hablo es un criollo del Caribe, de las islas, que también se habla en islas que hoy son islas donde se habla el inglés como primera lengua. Entonces, pero son islas que han sido colonizadas por Francia en algún momento de su historia. Entonces, la historia del creol es que es un idioma construido sobre una sintaxis, una base sintáxica de África del Oeste, porque los europeos capturaron y deportaron, como lo saben, millones de africanos del lado de Guinea y de África del Oeste, aquí en las Américas, aquí también, de hecho aquí también en México, y entonces esas personas les pusieron en esclavitud y los esclavizados tenían que hablar, que intercambiar palabras con sus amos, y entonces esos amos eran franceses y entonces llevaban su léxico, sus palabras francesas, también palabras del mundo de los marinos, palabras que tienen mucho que ver con la navegación y todo esto. Entonces, ese idioma es un idioma con base lexical francesa, que se habla en Guadalupe, Martinica, Santa Lucia, también en Trinidad, en Haití y en otras islitas. Y la base lexical es francesa, pero la sintaxis es más que todo originaria de África del Oeste, es como una mezcla. Y también llegaron herencias del Kalinago, que es el idioma de las primeras naciones del Caribe, un poco del Taino en las islas del norte, y de todos los pueblos que participaron a lo que es la creolización de la zona Caribe. Okay. Y hoy es un idioma que está entendido por casi toda la población, y digamos que algo como el 90% de la población en Martinica habla el criollo. ¿Y nos puedes hablar un poquito, saludar en creol, sí, o decir algo en creol para oírla? Podría decirles la letra de una canción de un grupo que se llama Kassav. Y Kassav es un grupo súper famoso que conocen a veces aquí y que hizo famoso el creol en el mundo. Por ejemplo, Fama la potla, Oswea mon pequelache, oublié de Woa, Pani Pesson, Limien bougia, et vini là pour écouter tout ça que moi les dit ou des bijoux ou gardez-moi. Pas besoin parler, pas besoin parler, pas besoin dis-moi c'est soleil qu'à lever le matin. Pas besoin parler, même si c'est non seulement qui ni doit dire, vini papati. Súper bonito, muchas gracias.
Bueno, ahora sí voy a recuperarme con la semblanza de Eduardo, perdón Eduardo. No te preocupes. Les voy a decir que su novela se llama Toda esa gran verdad, se publicó en 2006, en 2009 y en 2022. Ha sido incluido en los grandes hits México 20 y Palabras Mayores. Coescribió con Jaime Humberto Hermosillo el guión Fetiche, basado en esta novela Toda esa gran verdad. Como lingüista desarrolló una propuesta para la escritura del véneto chipileño, recurriendo a la ortografía del español, en la que ha publicado Parlar, Parvéneto, Viver a México y Ancora Ancora. Ancora Fonora. Ajá. Ancora Fonora, perdón. No te preocupes. En 2023, su libro Ancora Fonora fue elegido en Italia como una de las 100 obras representativas de los 1000 años de la literatura véneta en el proyecto Alveo, Archivio de Literatura Véneta Online, iniciativa de instituciones culturales y de la región de Véneto. Su texto en véneto, escritura desintegrada, escritura olvidada, fue traducido por Montañer para su publicación en la revista de la Biblioteca de México y para su inclusión en el ensayo 3 compilado por Genei Beltrán. Este mismo texto fue traducido al italiano por el poeta véneto Marco Todoberto para su publicación en la revista literaria italiana Formavera. Eduardo, yo te quería pedir también a ti que nos hablaras un poquito en véneto para que vean cómo sí se pronuncia, y en véneto chipileño para que oigamos también ese acento, y después nos cuentes cuál es la historia del véneto chipileño, cómo vino, cómo llegó, por qué lo siguen hablando, por qué no hablan español. Bueno, gracias también por tu invitación, por la invitación aquí. Después de una aventura que tuvimos, ya pude llegar a este evento. Algo siguiendo el ejemplo de Nadia, para que escuchen el véneto, voy a decir una canción tradicional que se canta cada 1 de enero. Salen los niños a cantar esta canción y para que les augurar un buen año y que les den dulcecitos en las casas. Entonces salen cantando Bon dí, bon dan, buen día, buen año, deme una bona man, que se podría entender como deme una buena mano, pero también como deme un regalo, ¿no? Que esteghe ben tut l'anno, que estén bien todo el año, prima para l'anima e dopo para el corpo. Primero en lo anímico o por el alma y después por el cuerpo, ¿no? Y ya si no sale nadie, les dicen que chapegue las quita tutalano, que les dé diarrea todo el año. Es bondí, bondán, deme la buena man, que está que ven, tutalano, ¿no? Así van, cantando. Y es una de las tradiciones que más se ha conservado, porque es muy espontánea. Pues los niños estaban acostumbrados hacia allá y acá dijeron, pues también queremos nuestros dulces y vamos a cantarle a la gente de este nuevo pueblo que se fundó en 1882. Y el véneto es una lengua derivada del latín vulgar, una lengua romance, como lo es el castellano, como lo es el francés, el propio italiano, el portugués, demás. Para que se den una idea, quizá habría que pensar en las lenguas que se hablan en España, exceptuando el vasco, que no se le conocen parientes lingüísticos, pero por ejemplo sí el catalán, el valenciano, que si lo leemos o lo escuchamos decimos algo por ahí, le agarro, o hasta algunas otras lenguas como el portugués, ¿no? Que dicen pior, ¿no? Nosotros, bueno, y es una lengua que sí se parece, tiene muchas palabras iguales, de hecho, por ejemplo, al italiano, como mondo, mundo, vita, vida, pero tiene otras que vienen de otros, tienen otras etimologías, tiene una gramática también propia, a veces más parecida en la forma interrogativa con la del francés, por ejemplo, si tú estás ahí, ¿no? Esta lengua se habla, bueno, era el venético antes, hace mucho tiempo, paleovéneto,
La lengua de los venéticos estaba emparentada con el etrusco, pero cuando se unieron con el Imperio Romano terminaron asimilándose lingüísticamente y ya nadie habla venético o paleoveneto, sino esta lengua romance, que se llama Véneto, y también la región Véneto, porque Italia está dividida en, creo que 21, si no me equivoco, regiones. Cada región cuenta con algún número de provincias, y luego están los municipios y las fracciones, las localidades. En este caso, el Véneto, su capital es Venecia, de ahí. Pero el de Chipilo. Ahí voy justamente, son 7 provincias, es Venecia, Vicenza, Verona, Padua, Rovigo, y las últimas 2 son de donde provienen los fundadores de Chipilo, Treviso y Belluno. Son las provincias más de montaña, se le llama incluso Véneto de montaña. Es muy diferente en la conjugación y algunos otros aspectos. Tiene, por ejemplo, pérdida de vocal al final. Los venecianos, quizá, yo si hubiera sido veneciano no me apellidaría Montañer, me apellidaría Montañaro, que quiere decir montañés, el que viene de la montaña, ¿no? Ellos dicen Montañaro, y en el de Treviso Belluno ya se pierde y termina en R, o terminan luego en T. Incluso hay unas palabras muy así, chot, ¿no? Así muy consonánticas. Y entonces somos de Véneto de Treviso y Véneto de Belluno. Feltrino Bellunés a veces también le llaman, a mí me gusta más para no confundir Treviso y Belluno. Pero al llegar a la región que es ahorita Chipilo. Cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo llegaron? Fue por un proyecto de colonización con campesinos italianos o europeos, pero eligieron italianos en la época del Porfiriato, aunque los trajo Manuel González, el que se quedó unos añitos en lugar de Porfirio Díaz. O sea, el Estado mexicano invitó gente para colonizar una parte de Puebla. El Estado mexicano quería hacer, siguiendo el ejemplo de Estados Unidos y de otros países que se estaban, como Argentina, realmente fue un proyecto bastante racista porque quería traer blancos para que se mezclaran, ¿verdad? Tú sabes mucho de eso. Conoces esa historia. No venía eso en los contratos, debo decir. No. Supuestamente era mejorar la tecnología del campo, pero luego los dejaban en un lugar ahí que nadie conocía, que no podían salir, etcétera, y decían, así se van a mezclar más rápido con los indígenas, que son indeseables, y entonces vamos a tener una población más blanca. Y querían traer 200,000 italianos, no llegaron ni a los 3,000 por cuestiones de corrupción tanto de México como de los agentes de migración italianos, todos veían negocio ahí, pero fue eso, y se fundaron 6 colonias. Con estos, entre 1881 llegó una y luego las demás en 1882. La primera fue en Veracruz, es la colonia Manuel González, de donde era originario Sergio Pitol, el gran escritor Sergio Pitol. Él de hecho Pitol es apellido Véneto, muy cercano a de donde llegaron los fundadores de Chipilo. Luego fundaron una en Azcapotzalco, se llamaba La Aldana. Otra estaba en San Luis Potosí, se llamaba Díez Gutiérrez, o Ciudad del Maíz. La otra, 2 en Puebla, Chipilo, y en Mazatepec otra. Y estaba también la de Morelos. Entonces sí se ve ahí cómo querían en varias partes del país. La de Morelos, Porfirio Díaz se llamaba, y fue la primera que, curiosamente, tuvieron que reubicar a todos porque por el clima y la nigua, un gusano que no conocían ellos y salían descalzos y haces un nidito en tus dedos. Okay. Entonces los tuvieron que reubicar. Perdón que te interrumpa, pero tengo que pasar a Ruperta porque por tiempo todo el mundo tiene que hablar y queremos oír a Ruperta Bautista también. Hablar en tzotzil, escuchar su lengua y que nos cuente la historia del tzotzil
Ella habla celtal también y por eso hace rato le dije que se nos podía también hablar un poquito en celtal, pero yo creo que si puedes decir algo en tzotzil, que es tu lengua materna, sería excelente. Cuéntanos también de dónde vienen, de dónde viene el tzotzil y cuál es el origen de la lengua y quién habla tzotzil en Chiapas ahora, por favor. A mí sí me gustaría preguntarte cuántas lenguas hablas entonces, porque ya no me quedó. ¿3? Mínimo. A ver. Okola alik te abiku kuntali te chikak ali el chapeluk te lo iltik te batzikop oye palte optik chi lo ila kuchal va beneto chikushena la yachalitzebe te one a te va chikubo te batzikop te ta te hlumal te Chiapas a ex viva te cope okola balik te li chotolo shuke moyuk la postale la lik batzitzek batziku pero al hecho nos ali te kelo con kakelo ali nichimal con chaje. Muy agradecida por la invitación y estoy muy contenta mi corazón florece por la presencia de cada uno de ustedes en este momento y estoy muy contenta también de compartir la mesa con compañeras y compañeros que hablan otra lengua, como el Beneto y la compañera que ya comentó en el primer momento. Yo les quiero compartir un poquito que mi lengua se llama, nosotros le denominamos Batzikop, que significa lengua verdadera. Ahora no vengo vestida como generalmente nosotros nos vestimos allá en Chiapas. Tzotzil es una lengua que pertenece a esa misma cultura y es una cultura que pertenece a la gran cultura maya. Entonces es una variante de la cultura maya. Ese es el nombre que como nos conocen, Tzotzil, pero nosotros nos designamos Batzi Ans, Batzi Vinik y nuestra lengua es Batzikop. Estamos ubicados en la zona altos de Chiapas, pero también por migración hay en diferentes partes. Aquí en la ciudad también hay un pequeño grupo de tzotziles, también hay tzotziles en California y pues esa es como por la movilidad que ha habido por la migración. ¿Qué más les cuento del tzotzil? Que somos más o menos 500,000 de personas que hablamos Batzikop. Y la pregunta tuya no la voy a responder. ¿No? Bueno, sí, también mis padres hablaban tzotzil y tzeltal. Por lo tanto, nosotros aprendimos las dos lenguas, solo que en algunos momentos, cuando yo voy a las comunidades tzeltales, sí la tengo que hablar, el tzeltal, porque es una necesidad dentro de las comunidades. Sin embargo, no es la lengua que digamos que hablo constantemente. La lengua que yo hablo es Batzikop, es tzotzil. Y quiero compartirles un poema antes de que se me acabe el tiempo, un poema Como a mí. Sí, exacto, antes de que se me acabe el tiempo, quiero compartirles un poema de este libro que se llama Meonzibetik, Letras Humildes, que lo publicó el Ala del Tigre de la UNAM, en la colección. Sostener el Pero micrófono, lo por favor. puedo hacer. Sí. ¿Le puedes sostener el micrófono? Sí. Yo te lo sostengo. Si quieres. Un poquito así. Bueno, antes de leer el poema, quiero comentarles que este libro lo escribí en memoria del movimiento armado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, allá en Chiapas,
y también sobre cuestiones de derechos humanos en Honduras. El poema que les voy a leer ahora se llama Juventud Evaporizada. Yus kotol chiltik buchutik helab yunenalik te sael lekil kushlehal. Unenal ulp ihel. Yunenal kushlehale ulp ihbatel te shoyanel ye kushlehal. Yuchotal te yab yoks kom tsumbal li batsi antsune. Likunenale ma alsat la yak yonton, testojontasel no benaletik, yuns kuiltas telekil, lihlumal chukbil teskelevel, jo vinik sha vokal sha biletike. Kalal helab shah toma bile, hoy intalsat te tanak akal, antamuyuk usihel. Spech la hanto li untike, li me eletike, me untas bilik uchal chul metik balamil. Li ansetike, il bahimbilik, tek ushul kushlehal, li meonetike, smukul epal ikatsin yamtelik, shmukun batels vokolik, li muktikil nail chanunetike, nohem te hlahes manejetik, li snaklem chulnaetike, uni bil te ach alzahes manejetik, il bahimbil totil lekilale, Lihtusaneh kopetik, sies baik, chons baik, limuktik pihil jabatakine, musnaik me oish ulelik, yandike, shotslahan, testaki ulehetik, tespehlehel balamil. A todas aquellas hermanas que dieron sus años jóvenes para la construcción de un mundo con justicia. Juventud evaporizada. La juventud de mis años se evaporó en una mueca del destino, marcada por las huellas de mi historia de ser mujer originaria. Mi juventud se dio con un corazón ciego en la sublevación de pensamientos para vestir de libertad a mi pueblo, encarcelado desde más de 5 siglos. Después de las entrambas de décadas, giro a mi extensión presente y los sucesos no se mudaron. Aún están los niños descalzos, las ancianas despojadas como la madre tierra, las mujeres estropeadas por la desconsolada realidad, los obreros agigantando las horas de trabajo para ganar miserias, los institutos colmados de impositores, los santuarios eclesiales ocupados por modernos feudos. La justicia continúa violada. Los políticos prostituyendo a la política, los científicos y urbanos, peones del capital, ignorantes de su existencia, y otros rascando una moneda internacional. Okolabalik. Quiero decir que me emociona muchísimo escuchar esta lengua aquí en la UNAM, aquí en la Ciudad de México, que es la capital de todos nosotros, ¿no? La capital de todos los pueblos que viven aquí y que quiero aprovechar justamente el tema del poema de Ruperta para hablar de la siguiente pregunta y que realmente es el tema del corazón de esta mesa, la colonización y sus abusos. Entonces, volviendo a ti, Nadia, me gustaría que nos hablaras de qué forma ha sido, o sea, se puede hablar creol, se pudo hablar siempre creol en tu país, cómo el Estado ha intervenido, qué actitud ha tenido hacia esta lengua y cómo se vive la libertad de hablar tu idioma. Ok, la defensa de la lengua creol y el aprendizaje de creol en Martinica y en el Caribe, en el Caribe francés más que todo, es un asunto político, o sea, tiene una
una importancia política. O sea, tiene mucho que ver con la historia de los grupos políticos autonomistas e independentistas. Y el Estado francés lo ve también de ese punto de vista. Y entonces digamos, la represión o bien el ritmo muy lento de las reformas para permitir el aprendizaje del creol en las escuelas tiene mucho que ver con el miedo del Estado francés a la posibilidad que los cursos de creol se transformen en grupos de reflexión independentistas, anticolonialistas, lo que de veras puede ser, porque cuando estudias textos en creol en Martinica, muchos de esos textos son escritos por escritores autonomistas, independentistas, escritores anticolonialistas más que todos. Entonces, cuando das cursos de idioma, no das nada más un curso de lingüística, das también un curso cultural y los cursos de lengua regional y de cultura podían volverse cursos y entornos en los cuales se podía hablar de esos temas. Entonces sí es un asunto político, pero del punto de vista de la población, el creol es el idioma del pueblo, es un idioma que es hablado de hecho por todo el mundo y es también una posibilidad de hacer intercambiar y hablar entre sí personas que a veces se odian porque pertenecen a grupos sociales, étnicos sociales también o raciales, si se habla del punto de vista sociológico, ¿no?, de esa palabra, diferentes y que deben convivir con dificultad. Entonces, lo que hizo, para ir rápido, lo que hizo la historia es que en Francia hubo leyes, hubo reformas para que los pueblos puedan aprender sus idiomas regionales, como en Bretaña, en País Vasco, en Córcega, pero en esas regiones del continente y esas regiones blancas, bueno, había los mismos problemas con independentistas, etcétera, pero además en Martinica había el problema de la colonización, es decir, que además del problema del irredentismo, del independentismo, también había el problema de la dominación colonial. Entonces, esas otras regiones francesas donde también se habla esos idiomas regionales, obtuvieron más rápido el derecho a hablar sus idiomas en sus escuelas, a aprender sus idiomas en sus escuelas, a pasar exámenes en sus idiomas y a tener escuelas bilingüales con la mitad de los cursos en francés, la mitad de los cursos en creol. Y eso empezó, digamos, en los años 80 ya tenías escuelas así, es decir, desde hace 40 años. Tienes toda una generación, hoy hay padres de familias que crecieron en escuelas donde se podía aprender su idioma regional y que ahora tienen niños en las mismas escuelas. Yo, cuando era niña, eso no existía y eran nada más algunos profes un poco involucrados en esos temas que lo hacían, pero no era permitido. Para mis padres y mis abuelos era prohibido hablar creol en la escuela, era prohibido. Y eso entró en nuestras cabezas y hasta ahora la idea es que ese idioma no se puede hablar en casos pertinentes, profesionales, importantes, intelectuales. Pero mi generación, para terminar, tiene esa oportunidad que gracias a todas las luchas de grandes escritores también, como Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Maryse Condé, grandes escritores participaron a que ahora podamos tener nuestros niños en esas clases y también hacer juntas y presentaciones a la televisión también y a la radio, hablar en creol, pero sigue siendo un asunto político muy fuerte. Y últimamente la región de Martinica, la asamblea de la región, digamos, del estado más o menos, votó que el creol era lengua oficial de Martinica, igual como al mismo nivel que el francés. Y claro que el Estado francés dijo que esa ley no existía, ¿no? Lo sabíamos, era como una provocación, pero lo hicimos. O sea, desde este año el creol en Martinica
los representantes del pueblo martiniqueño decidieron que el creol es lengua oficial de Martinica. Y eso dice algo del estado de mente en que estamos y de la lucha que sigue. Sí. Es súper interesante, yo estuve ahí hace no mucho tiempo y me acuerdo que en algún momento iba en un coche y la persona que iba manejando era de ahí, hablaba creol, pero no habló en creol con el señor de la gasolina que le iba a poner la gasolina, habló en francés. Y entonces le preguntamos, ¿por qué no hablas en creol con él? Y dijo, no con todo mundo se habla creol. Uno habla creol con sus amigos de la escuela, con sus hermanos, pero no con sus padres, porque se considera que es irrespetuoso hacia los padres hablarles en creol. Eso nos dijo esa persona. Ajá, sí. Y también me acuerdo del caso de un escritor, Rafael Confión, que acabas de nombrar, que escribió primero 6 novelas en creol, sus primeras 6 novelas. Es un escritor súper prolífico y realmente de una escritura muy, muy poderosa. Y su 7ª novela la escribió en francés, se la llevó a su mamá y la mamá por primera vez se alegró de recibir un libro suyo y le dijo, hijo mío, estoy orgullosa de ti, ahora sí eres un escritor porque escribiste en francés. Antes estabas escribiendo en creol y no eras un escritor. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito también cómo esa complicidad, esas redes que se tejen a través de la lengua. Si hubiera una revolución, ¿sería en creol o sería en francés? De todas formas sería en creol. De hecho, la vida política se hace en creol. Cuando vas en campaña, bueno, cuando es muy raro la relación a la autoridad, a la ley, a la autoridad, al lugar también. Según los lugares, estás en un lugar donde puedes hablar en francés o en creol. Por ejemplo, ese tipo de mesa no podemos hablar en creol, pero ahora sí lo vamos a hacer como luchando, diciendo, sí, puedo hacer una presentación científica en creol, puedo hacer una presentación intelectual en creol, pero cuando lo haces, lo haces porque te involucras en una lucha intelectual. ¿Okay? Pero básicamente eso no es un lugar donde podríamos hacerlo. Entonces, sí, ¿qué me decías? ¿Qué me preguntabas? Sí, la revolución. Entonces, la vida política se hace en creol. Si una personalidad política, si yo estoy en campaña política y voy a hablar con ustedes para que voten para mi partido, tengo que hablarles en creol. Es importante, o sea, es el idioma de las luchas sociales, es el idioma de la contestación, pero es el idioma también en el cual podemos pensar el futuro. Pensar el futuro de nuestro país, de nuestro territorio, lo pensamos en creol porque es lo nuestro. Entonces es importante decirlo y poder inventarlo en nuestro idioma, porque lo que se dice en francés tiene algo de la autoridad, de la colonización, es el idioma impuesto, el idioma que tenemos que hablar, y entonces son las ideas que tenemos que seguir, y cuando piensas en francés piensas con los de la forma indicada, pero si quieres imaginar otra cosa y imaginar algo que sea bueno para ti, pues tienes que pensar en tu idioma. Así que la revolución, si ocurre una revolución, creo que sí tiene que hacerse en creol. Y de hecho en la literatura, por ejemplo en mi novela, pero también en las novelas de Confión y en todas, creo que en casi toda la literatura martiniqueña hoy, intentamos escribir en creol. Digo intentamos porque no lo aprendí a la escuela, entonces tengo que hacer esfuerzos para escribir enteramente en creol, pero lo intento. Pero cuando el creol llega a mis personajes, lo escribo en creol, entonces mis personajes hablan en francés y hablan también en creol, y léelo así como es. Y eso es un acto político también para nosotros, un acto artístico, porque el arte es la expresión del mundo según tus lentes, según la forma en que ves el mundo. Y yo veo el mundo en francés y en creol de forma igual. Entonces, cuando mis personajes piensan en creol, no les voy a traducir, les digo cómo vienen. Y otros autores de mi generación van más lejos, como Michael Roch, en escrituras de afrofuturismo, usa muchísimo también. En su visión del futuro de Martinica, la gente habla una forma de creol transformada, futurística. Entonces, cuando pensamos
inventamos el futuro, lo inventamos así. Este título es en francés, pero hice una novela, no, una novela corta sí, de afrofuturismo que se llama Toiti en VA. Toiti en VA es una novela en francés, pero el título de la novela es un título en creol y eso es, el futuro es en este idioma. Ahora quisiera preguntarles a Ruperta y a Eduardo cómo el Estado se ha comportado respecto a sus lenguas y cómo ellos imaginan, ustedes imaginan un futuro en este país donde se puedan hablar las lenguas, donde se puedan expresar las culturas, donde no haya una hegemonía ni una imposición y menos una represión de sus identidades. Ruperta, no te voy a hacer la pregunta acerca de si en qué idioma sería la revolución en Chiapas, porque ya sabemos en qué idiomas se hace, lo hemos visto, lo hemos vivido. Entonces, cuéntanos esta relación con el Estado que tiene tu comunidad y cómo imaginas tú ese futuro, si lo imaginas. Bueno, en realidad no solo es la lengua tzotzil, la que es una lengua, voy a decir, discriminada, olvidada y marginada, son también todas las lenguas de los pueblos originarios que hay en nuestro país. No solo es el tzotzil, son todas las lenguas originarias. Entonces, el Estado siempre, pues desde la conquista, ha estado imponiendo pues todas las formas de pensar y de actuar. O sea, todo lo que comentó Nadia, o sea, a nosotros también nos prohíben, o de alguna manera, hablar nuestra lengua, incluso poner nuestra vestimenta. Hay mucho racismo. A mí, en mi niñez, me tocó esta discriminación de no poder hablar mi lengua. En la escuela no era permitido hablar en ninguna lengua. Ahí en Chiapas se hablan varias lenguas. Está el tzotzil, tzeltal, chol, anjobal, tojolabal, mam, mocho, cachiquel. Y todas estas lenguas estaban prohibidas en mi niñez. No se podía hablar ahí. Y si yo hablaba en tzotzil, yo era castigada. ¿Y cómo era la forma de castigo? Nos ponían semillas de durazno y nos hincábamos ahí. Y obvio que pues mucha gente olvidó su lengua, pero es por esa discriminación, no es porque la gente quiera olvidar su lengua, es porque hay mucho maltrato. Y en mi caso hubo maltrato física, pues esto de poner las semillas, también violencia física de parte de los niños caxlanes o xinulas, como decimos a los niños que no son de pueblos originarios. Y entonces pues sufríamos diferentes tipos de castigos. Y entonces la gente, tzotzil o tzeltal o cualquier hablante de alguna lengua, pues prefería olvidar su lengua porque es muy violento, muy violento. Están resistiendo y por eso es que tú decidiste escribir toda tu literatura en tzotzil, y primero en tzotzil y luego traducirla al castellano, ¿no? Esa es Sí, la verdad es que sí hemos logrado resistir desde hace mucho tiempo y un ejemplo es lo que ya muchos sabemos, el levantamiento armado, pero también una forma de resistir también son las letras, es a través del arte. Y ya sé que ya vamos a cortar, voy a terminar rapidísimo. Pues hace como 35 años esta forma de escribir no la teníamos. Entonces, bueno, no es que surja, más bien trabajamos, así como los antecesores de la lengua de Nadia, es así como nosotros empezamos a trabajar con nuestras escrituras. Y a partir de ahí existen
textos en nuestras lenguas, en las diferentes lenguas de Chiapas. Ok, ahora Eduardo, cuéntanos cuál es, rápido, perdón, pero la relación de Chipilo con el Estado. ¿Les dieron lo que les prometieron? ¿Sientes que tu lengua está en extinción? ¿Están resistiendo contra ello? Este evento es ilegal. Según el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, según lo que está escrito en la Constitución, bueno, en la Constitución quizá no, pero en todas las cosas culturales, este evento sería ilegal si no es porque la UNAM y otros espacios invitan a alguien como yo de Chipilo, porque nuestra lengua no está reconocida, no forma parte, es alóctona, no es autóctona, no somos originarios, pero todo lo que contaste lo sufrimos también, porque en Chipilo nos discriminan también mucho, hay mucho racismo que muchos lo niegan, pero yo lo vivo y lo vivimos en Chipilo. Llegan y también hay esta cosa de, está una chavita con su amiga, ay, mi mamá me iba a correr de la casa, hablando en Véneto, y está la persona que llegó a visitar Chipilo. ¿Por qué hablan esa lengua? Es ofensivo que se hablen, y no habían ni visto a la persona. También existían los castigos, nunca se habló en la escuela, nunca se habló nunca nos enseñaron en Véneto, y existían los castigos, escribir no sé cuántas veces, no debo hablar Véneto en la escuela. Y también estamos resistiendo a la cosa gentrificadora que ahorita nos han convertido en la pequeña Italia de Puebla o de México. Y casi si ustedes entran y han visto algo de la pequeña Italia, no les crean, busquen bien, aunque sea en la Wikipedia, porque nos cambian el año de fundación, nos cambian la etimología del nombre. Chipilo es en náhuatl, Chipilotl, se llamaba San Diego Chipilotl, que significa obsidiana o cristal fino, lugar donde hay obsidiana o cristal fino, pero luego se perdió la tl y quedó en Chipilo. Y ahorita dicen que es porque era lugar de pequeños, porque es la pequeña Italia de México. O sea, algo que es más comercial, turístico. Y también estamos enfrentándonos ahorita a un chipileño, yo no le veo por dónde, pero que es historiador, que está diciendo que hemos mantenido la lengua por la propaganda fascista que llegó aquí a México y a Chipilo. Se le está atribuyendo la manutención de la identidad, cultura y lengua a que vinieron unos fascistas en 1924 y años posteriores, llevados a Chipilo por el abuelito de Ángeles Mastretta, y eran puros de élite, y sí les dieron sus credenciales fascistas algunos y todo eso, pero yo no sé, por ejemplo, si mi abuelito era fascista, no lo explicó en su libro, y nos está diciendo eso. Bueno, ahora, me vas a odiar, Eduardo, pero me están diciendo que tenemos que terminar esta mesa, que por mí se habría prolongado una hora más. Yo creo que hay que hacer más eventos así, donde conversen más las diferentes resistencias y sus lenguas y sus expresiones culturales. Quisiera terminar la mesa con una frase que surgió de Chiapas y que ha hecho eco en todo el mundo. Es invitarlos a soñar con un mundo donde quepan muchos mundos y no se castigue ninguno. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por resistir con sus lenguas, y los esperamos nuevamente aquí en la UNAM. gracias.